Se escucha, probando. No tienes internet en tu celular, ¿no? No. Probando, chicos, ¿se escucha? ¿Qué fue? Uno, dos, uno, dos. Probando. Probando, uno, dos. ¿Me escuchan? Jóvenes. Uno, dos, probando. Uno, dos, uno, dos. Vas a empezar desde ahí, ¿no? Hablo. Empieza desde ahí, ¿verdad? Claro. En orden. Ya, acá. Lo voy a dejar acá. Ya. Y voy a ir abajo un toque para seguir compartiendo. ¿Ya? Yo te espero. No, porque ya empiezas, ya. No, yo te espero, yo te espero. Ya, empezamos. No, ve, comparte y... No, es que ya está la hora. Ya está la hora. Ya dije la hora donde a qué hora se empieza. Empezamos. Empieza. ¿Así? Sí, ya está. Te estaba escuchando. A ver, pero vamos a empezar por allá. Claro. Ajá. ¿Cuánto te demora? ¿10 minutos? Es que necesito que muevas la cámara y no quiero estar incómodo, pues. Tú sabes que estás para ayudarme. Todavía te he dibujado acá, mira. Mira acá. Mira, te he dibujado aquí, entonces tienes que ser un poquito más agradecido, ¿no? Entonces tienes que ayudarme y todas esas cosas. Pero te estaba pidiendo plumón amarillo para que salgas tal cual, ¿no? Una mariposa amarilla. Ok, entonces empezamos. ¿Ya está? Ya que vayan leyendo, pues entonces. Mientras tanto te espero. No te preocupes que ellos, Ya, dame 2 minutos. Sí, ya, listo. No, pero... Ya no te preocupes. Ve nomás, ve. Ya. A ver. Ya, 2 minutos, ¿verdad? Dale, empieza. Y a ver, ¿sí? ¿Se nota? Sí, ya está. Ok. Está todo esto ahí, hasta representar. ¿Lo de acá? Sí. Ok. Mientras tú explicas, yo voy a empiezo. 3, 2, 1. Ya vamos. Buenos días, jóvenes. Soy el profesor Rivas. Ya hemos dado algunas clases online o en línea. Y el día de hoy nos hemos reunido, bueno, desde tu casa y acá, desde la Academia Pitágoras, para desarrollar el tema el boom latinoamericano. Debe ser uno de los movimientos más sorprendentes, o tal vez uno de esos movimientos que alcanzaron la gloria en la literatura. Aunque Julio Cortázar decía algo muy interesante acerca de ello, decía de que los hombres o los escritores, los literatos, no podrían dar un concepto de gloria por haber generado este movimiento llamado boom latinoamericano. Porque si uno cree que la literatura ya alcanzó su cúspide, estaríamos cayendo en un error. La literatura tiene mucho por dar. Pero lo cierto es que en esta etapa la literatura muestra a esos poetas de la narrativa. La prosa poética se enciende desmesuradamente. Por ejemplo, cuando te cito a Julio Cortázar, que va a ser uno de esos pilares, de esos cimientos de lo que es el boom latinoamericano. Acá, por ejemplo, ves a García Márquez. El boom latinoamericano llega a su máxima expresión con este exponente del realismo mágico. Este realismo mágico que ha sido definido bajo los conceptos de real maravilloso por Alejo Carpentier en su novela, en el prólogo de la novela El reino de este mundo, como también del escritor venezolano Arturo
Pietri. Él desarrolla las bases, los conceptos del realismo mágico. Pero antes de ahondar en el tema, vamos a hablar, vamos a indicar en qué momento sucede este llamado boom latinoamericano. El boom latinoamericano se va a dar en la etapa de la década del 60. Ahí, de la década del 60. Del 60 hasta el 70, claro está. Pero, ¿qué sucedía en el planeta por esos años? Ya la primera parte del siglo XX, los primeros 50 años, trajeron pues innumerables hechos de trascendencia para la humanidad. Por ejemplo, la Segunda Guerra Mundial, que fue catastrófico, que se vivió una crisis política, económica en todo el mundo, que obviamente generó hambruna, las enfermedades se expandían, se desperdigaban en todas las naciones, pero con ello aparece también la figura del hombre que tenía, en este caso, que adelantar de manera vertiginosa a la humanidad. Los proyectos científicos tenían que darse. Por ejemplo, aparece la figura de Albert Einstein, que se desarrolla su famosa teoría de la relatividad, y que Stephen Hawking, que ya falleció lamentablemente, va a explicar en su libro El universo en una cáscara de nuez, o también en La historia del tiempo. Hay una explicación muy didáctica de Stephen Hawking acerca de la teoría de la relatividad, porque, es una teoría muy compleja. Yo recuerdo una anécdota que se da de Albert Einstein cuando se encuentra con Charles Chaplin. Albert Einstein se acerca y le dice a Chaplin: señor, yo lo admiro demasiado, porque usted no dice nada y la gente lo ama. Y Chaplin dice lo siguiente: pues yo también me siento admirado, porque usted ha dicho tanto, nadie lo entiende y todo el mundo lo admira, dice, ¿no? Mira, date cuenta esa figura que se da entre estas dos celebridades, personajes inolvidables para la humanidad. ¿Ok? Entonces, está la Primera Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial, empiezan las guerras internas en diversos países en búsqueda, por ejemplo, de la independencia. En África, por ejemplo, los países europeos se habían repartido todos los países africanos, entonces hay una guerra interna, una guerra civil para poder buscar su independencia. Y en este contexto, Latinoamérica, se da la famosa Revolución Cubana, que va a estar a cargo, va a estar dirigida por Fidel Castro, quien va a ser ayudado pues por este filósofo llamado Ernesto Guevara de la Serna, más conocido como el Che Guevara. Hay una frase que me encantó del Che Guevara cuando decía, ¿no? Yo prefiero morir parado que vivir arrodillado. Es una frase que nos lleva a meditar. Otro de los hechos que se da durante esta época es la Guerra Fría. Hay que entender algo. Los exponentes de la literatura, los escritores, toman de referencia la realidad, y esta realidad la van a trasladar a la literatura, donde hay una mezcla de ficción y realidad, con sus crudezas, con sus costumbres, tradiciones, creencias, en fin, ¿ok? Es así que el mundo también se veía un tanto asombrado, porque ya los logros de la humanidad eran importantes, como es el caso de que se llegó a la Luna, aunque se han tejido una serie de hipótesis acerca de ello. Dice, ya los fanáticos, ¿no?, dicen que no ha sido así, que incluso muestran que no puede haber sombra, una serie de cosas, ¿no?, que ya ustedes leerán o tal vez lo vean en algún video, ¿ok? Es así que el boom latinoamericano, que es el estallido, es la explosión de las novelas en Latinoamérica. Hay una característica que figura en muchos libros. Esa característica es que las editoriales tienen gran importancia para este movimiento llamado boom latinoamericano, que es una explosión de novelas, de 100 años de soledad, de La ciudad y los perros, de Rayuela,
de la muerte de Artemio Cruz, de Cambio de Piel, de Fuentes, entre otros. Y muchos libros consideran de que el boom latinoamericano se le debe a las editoriales, pero no es así. Julio Cortázar decía, ¿no?, que él, como Vargas Llosa, como García Márquez y como Fuentes, o como todos los escritores que fueron parte importante de este boom latinoamericano, se hicieron en sus casas, en la soledad, en la pobreza. Claro está que cuando los editores se dieron cuenta que estas eran las novelas a publicar, ellos, que no son tontos y están ahí prestos para ganar dinero, ellos empezaron a publicarlos. De ahí ya viene en este caso la promoción de las editoriales, pero ellos se hicieron en la soledad. Es considerado, sí, bueno, San Marcos lo considera una característica de este boom latinoamericano, pero las cosas como son, ¿no? Los escritores escriben en su pobreza, en su soledad. No es que una editorial va y los publica así por así, ¿no? Hay un tema de revisión y todo ello. Dentro de ello, las editoriales españolas que posteriormente se van a dar. Por ejemplo, en la actualidad, Alfaguara es una editorial importante que está publicando, ¿no?, a los escritores universales. Este siglo XX, siglo XXI ha dado también escritores de gran importancia. Por ejemplo, en la actualidad, los nominados, ¿no?, Haruki Murakami, importante escritor. Te recomiendo ahora que leas, por ejemplo, Tokyo Blues, si no lo has hecho. Es una novela muy buena. Por ejemplo, también están los libros de Kazuo Ishiguro. ¿Kazuo Ishiguro en qué año gana el premio Nobel? ¿Ah? Ay, profe, no sé. El año pasado, ¿cuántos Nobeles se repartieron? Se repartieron 2 Nobeles. ¿Ok? Se repartieron 2 Nobeles. ¿Pero por qué? Si solamente se da uno. Claro, porque un año antes, que fue en el 2018, se canceló. Y se canceló porque hubo una denuncia de acoso sexual en la academia. Vamos a, mira, te voy a citar a los últimos Nobel, ¿ya? 2019, Peter Hanke. 2018, Olga Tokarczuk. 2017, Kazuo Ishiguro. 2016, Bob Dylan. ¿Ok? Este cantautor. Muchos decían, pues ¿cómo es posible que le den el Nobel a un cantautor? Claro, muchos de ustedes seguramente han escuchado las canciones de Bob Dylan. Algunas de sus canciones han sido interpretadas por bandas importantes, muy famosas. Por ejemplo, los Rolling Stones. John Lennon también creo que interpretó algunas de sus canciones. Ya, en el 2015, Svetlana Alexievich. ¿De qué nacionalidad? Bielorrusa. En el 2014, Patrick Modiano. En el 2013, Alice Munro. Alice Munro, una canadiense, recuerda. En el 2012, Mo Yan. Mo Yan, un chino, ¿no? Este escritor chino decía que su literatura se la debía a él, a Gabriel García Márquez. Gabriel José de la Concordia García Márquez. En el 2011, ¿quién gana el premio Nobel? En el 2011 gana pues Jonas Transtormen. Por favor, no es Transformers. Transformers es el que está grabando, ¿ok? Es Jonas Transtormen. El gran lector de Vallejo, admirador de Vallejo. Y en el 2010, bueno, ya sabes, ¿no? Mario Vargas Llosa, que es lo mínimo que debería de saber, ¿no? Desde ya, bueno, desde él, que sea tu punto de partida, porque ahora las universidades están preguntando los noveles actuales. No dejes de lado eso, ¿ok? Bueno, te decía que te recomendaba Tokyo Blues o las obras de estos escritores que te he mencionado, por ejemplo, Patrick Modiano o, por ejemplo, Olga Tokarczuk. La academia ha justificado que se le entregó a esta escritora porque como tema de sus novelas está el tema psicológico, parapsicológico e incluso, aún no lo he leído, pero habría que leer, ¿no?, a estos escritores. Bueno, en fin, pues los libros son interminables, pero hay que leer lo más que se pueda. Es así, amigo, que, como te había dicho, los escenarios, el contexto histórico en el cual se da, pues, no, la Guerra Fría, la Revolución Cubana, el incremento de la dictadura, esa etapa estaba plagado de dictaduras en casi toda Latinoamérica. Por ejemplo, en el Perú estaba Odría. A ver, y si te acuerdas,
Dime, Vargas Llosa, ¿en qué libro empieza a criticar el gobierno de Manuel Odría? Claro, Conversación en la Catedral. Conversación en la Catedral son 2 tomos. O bueno, hay ediciones que lo presentan en un solo tomo. Y dicen que es su mejor novela de Mario Vargas Llosa. Lo cierto es que, bueno, en gustos literarios podríamos pues discutir, ¿no? Por ejemplo, a mí me gustó de sobremanera La ciudad y los perros. Yo creo que ahí Mario Vargas Llosa deja lucir esa maestría al escribir diálogos perfectos que sostienen sus personajes, como lo es el esclavo, el poeta, Cava, el jaguar, el mismo Gamboa que va y está ahí, es la figura de la moralidad, de la ética, de la disciplina, y que está constantemente, ¿no?, tratando de disciplinar a estos cadetes. Pero bueno, la crítica creen, ¿no? Muchos creen que es Conversación en la Catedral, que es los diálogos, las conversaciones que sostienen Zabalita con Ambrosio. Cuando Zabalita inicia el libro, sale del diario La Crónica, cuando de pronto mira los canillitas, los edificios despintados, y se pregunta: ¿cuándo se había jodido el Perú? Es una pregunta muy interesante, ¿no? ¿Cuándo se había jodido el Perú? Y sería bueno que empezáramos a leer para preguntarnos, al igual que Zabalita, ¿cuándo se jodía el Perú? ¿Ok? Muy bien. Te decía que en el Perú estaba Odría, por ejemplo, en Argentina estaba Perón, en Colombia estaba Rojas Pinilla, y así, o sea, en Chile, por ejemplo, estaba Pinochet, quien le había dado golpe de Estado a Salvador Allende, y bueno, esto va a ser tratado en la literatura. Recuerda que Salvador Allende tiene como hija a Isabel Allende, una gran narradora en la actualidad, ¿verdad? De hecho, sus libros son muy entretenidos. Ella luce una prosa muy trabajada, historias con contenido muy poético, son esas historias de amor, hay el tema del misterio dentro de la literatura de Isabel Allende, que curiosamente nace en el Perú. Nace en el Perú porque por esos años su padre, Salvador Allende, estaba de diplomático, pero bueno, ella es chilena, así que va a optar por la nacionalidad de su padre. Okay. Bueno, ¿cuáles son las características de este boom? Primero, experimento lingüístico. Acá se empiezan a distorsionar el tema sintáctico, el léxico, se empiezan a crear, porque esto parte del vanguardismo. El vanguardismo es muy influyente en estos escritores, e incluso se van a aplicar técnicas. Tú sabes que el vanguardismo se da en diversas vertientes, en diversas escuelas, como el futurismo, dadaísmo, impresionismo, etc. ¿Ok? Entonces, ellos van a empezar a experimentar construcciones sintácticas, creación de palabras, etc. Una característica muy importante, y que tú lo puedes observar tanto en las novelas de Vargas Llosa, también de García Márquez, como también en las novelas de Julio Cortázar. Tú sabes que la novela Rayuela de Julio Cortázar está mal definido, ¿eh? Porque muchos dicen la antinovela. Pero tú sabes que el prefijo anti no se puede aplicar ahí, es como si estuviera en oposición de la novela. Lo que él define a la obra Rayuela como una contranovela, que es muy distinto, porque hay una estructura muy interesante, porque Julio Cortázar lo que hace es plantearte formas para leer un libro, que puede ser siguiendo el rompecabezas o el cuadro que él indica. Por ejemplo, inicias con el capítulo 3, luego saltas al 78, luego regresas al 4, luego al 28, y así. U otra forma también es leer de la página inicial a la página final. Cortázar decía, pues, ¿no?, que él lo que pretendía era dar libertad al lector para que lea la novela como se le dé la gana. Pero si nos ponemos a pensar, había como una especie de un escritor un tanto dictador, porque en realidad te está planteando la forma de cómo tienes que leerla, ¿no? Bueno, es un tema discutible, obviamente, solamente es una apreciación que se da. Atemporalidad del relato, o sea, sin tiempo. Acá la utilización del tiempo, el
el tema del tiempo va a ser muy tocado, va a ser muy trabajado porque se va a aplicar, por ejemplo, raconto, anticipación, que son técnicas donde uno retrocede, regresa, se va al futuro, vuelve al presente. Los escritores te van a enloquecer. Por ejemplo, Gabriel García Márquez en su novela El amor en los tiempos del cólera aplica lo que es in media res. Él empieza con parte del final y luego te está narrando y vuelve al presente, aparece en el presente y luego ya los párrafos se conectan, el presente, y continúa y te da el desenlace, ¿no? In media res, in extrema res, hay mucho juego, mucho salto, hay la aplicación de flashback que va a ser tomado también por el cine. Seguramente cuando tú has visto, por ejemplo, ¿Quién quiere ser millonario? Aparece ahí Jamal atado, siendo interrogado en una comisaría para que él pueda explicar de cómo hacía para contestar las preguntas, ¿verdad? Ahí, por ejemplo, está empezando con parte del final y luego hay una narración, se va a su niñez, que vendría a ser en este caso el pasado, y luego él está contando, vuelve al presente, va al pasado, vuelve al presente. Entonces hay un juego, ¿no?, que va a ser tomado de la literatura de estas técnicas que se aplican también en el cine. ¿Okay? Luego tenemos la inserción del propio narrador en la historia. Claro, acá se va a dar la figura de un narrador omnisciente, que si bien es cierto, el narrador omnisciente es aquel que lo sabe todo, sabe lo que piensa, sabe todo, está presente. Pero, por ejemplo, en el cuento de Mario Vargas Llosa, como El desafío, el autor se hace presente mediante su voz, es un narrador testigo en muchos de los casos, y en muchas obras también será un narrador en segunda persona, o incluso es el mismo protagonista, como por ejemplo Julio Cortázar lo hace en su cuentario Casa Tomada, cuyo libro presenta este cuento con el mismo título, Casa Tomada, que es un cuento corto pero genial de Julio Cortázar. La crítica había dicho, y creo que es correcto, que donde mejor se movió Julio Cortázar fue en el cuento, en la narrativa corta. ¿Okay? Bueno, luego tenemos la utilización de las técnicas del vanguardismo, monólogo interior, raconto, flashback. Es lo que te decía, hay una influencia neta del vanguardismo hacia los escritores del boom latinoamericano, aplicación de la técnica de lo real maravilloso. Te había citado al inicio de la clase que es Alejo Carpentier, este escritor cubano que aparece en la primera parte del siglo XX, quien define lo que es real maravilloso. Si bien es cierto, es como este realismo mágico, real maravilloso, es como una mutación de lo que fue el realismo. El realismo te exponía, te expresaba ese ambiente crudo, de ebrios, de una sociedad alicaída, ¿no? Como se da, por ejemplo, en Crimen y Castigo. Es un ambiente netamente marginal, porque Rodion Romanovich Raskolnikov aparece en una taberna donde la gente está fumando opio, hay prostitutas, y ahí es donde aparece Marmeladov. Y va y le habla para que le invite unos tragos, pero él dice que no, y empieza a exponer todos sus problemas. Y él, ante ello, no se compadece, ¿no? Porque Marmeladov en ese momento aparece como un hombre que simplemente se está aprovechando de su hija Sonia, la pobre Sonia, quien se prostituye para darle algunas monedas para que sus hermanitos puedan comer. Y cuando Marmeladov lo lleva a Rodion a su casa, o sea, ese ambiente en el cual se están moviendo esos personajes es sumamente triste, es deprimente. Ahora, lo que hacen estos escritores es fusionar ese ambiente cotidiano, crudo, marginal, con las creencias. Por ejemplo, yo estoy seguro que tu abuela te habrá contado cosas que nadie creería, porque tiene muchísimo de ficción, pero ella lo cree y lo cuenta con tanta verdad que a veces tú lo terminas por creer. Por ejemplo, ¿no? Si hablamos de una persona que viene del campo, esas personas que viven en el campo
manejan una serie de creencias que nosotros la tomamos como supersticiones. Allá en el campo, por ejemplo, el vuelo de una ave tiene un significado. Claro que acá en la urbe, si tú ves un ave volar, no tiene ningún significado, solamente es un ave de paso y ya está, que se desligó de la bandada y etcétera, etcétera, o de la parvada, ¿ok? Entonces, ese juego de realidad y ficción se mezcla aquí. ¿Y quién define esto? Lo define en este caso Alejo Carpentier en el prólogo de la novela El reino de este mundo. Dicho sea de paso, Mario Vargas Llosa dice que esta es una muy, muy buena novela. Pero bueno, trata de la esclavitud en Haití y todo ello. Pero Mario Vargas Llosa se ha movido en la crítica con suma certeza. Cuando tú lees los artículos o las críticas que Mario Vargas Llosa hace de los escritores, ves a un intelectual formidable, unos argumentos muy sólidos, que de verdad parece hasta una novela lo que escribe Mario Vargas Llosa. Es un genio. Los únicos que detestan a Mario Vargas Llosa serán pues los fujimoristas, ¿no?, que no le perdonan nada. Y seguramente te habrás topado cuando ellos empiezan a decir abiertamente, qué mal escritor, un escritor terrible. Esos orates no han leído nada en todo caso. De verdad, él es un genio, de verdad. Hay que agradecerle enormemente, no sé, a las deidades por habernos dado a tan enorme escritor. Por citarte algunas novelas, La fiesta del camarógrafo, la fiesta del chivo, que es una novela extraordinaria. Por ejemplo, La guerra del fin del mundo, las travesuras de la niña mala, Pantaleón y la visitadora, Litume en los Andes, o Elogio de la madrastra. Esta es una novela que a Mario Vargas Llosa le costó bastante, pero se divirtió escribiéndola. Ahí aparece la figura de Doña Lucrecia con Fonchito. Es una historia muy, muy buena, ¿no? Fonchito es un adolescente, ¿cuánto? O puber, creo que es 13, 14 años creo que tiene Fonchito, ¿no? Y termina por compartir el lecho con Doña Lucrecia. Doña Lucrecia es su madrastra. Así es una novela, pero muy buena, muy bien escrita. Ahora tú dirás, profesor, pero ahí hay mucha expresión erótica. Pero es una expresión erótica muy bien escrita, que ni siquiera despierte el morbo cuando vas leyendo, sino hay un disfrute de la lectura en Elogio de la madrastra. O La ciudad y los perros, que es genial, de verdad. Yo recuerdo haberla leído en un corto tiempo, ¿no? La leí creo que en 2 días y medio, porque me atrapó tanto esta novela que de verdad no paraba más que para comer y dormir un rato nada más. Y ya tú deberías de seguir, pues, ¿no?, buscando algunas novelas alternativas de él. Por ejemplo, están Los cachorros también, que es una muy buena novela corta, que yo ya te había recomendado ya hace algunas clases. Muy bien, es así que podemos indicar que Alejo Carpentier lo trabaja en el prólogo de la novela El reino de este mundo, como también el escritor venezolano Arturo Pietri, su primer apellido no lo recuerdo. Él también empieza a describir, a conceptualizar lo que es el realismo mágico para América Latina, y él lo va a tomar. Luego dice la otra característica del boom latinoamericano: recibe influencia de autores vanguardistas, que es lo que ya te había dicho, norteamericanos y europeos. Por ejemplo, Mario Vargas Llosa, ¿de quién recibe influencia en el ámbito europeo? Por ejemplo, de Gustavo Flaubert, del realismo. También toma, en este caso, en esencia, toma como una influencia determinante a James Joyce, porque él es uno de los primeros escritores en utilizar la técnica del monólogo, el monólogo interior. Porque cuando uno lee su libro Ulises, te enloqueces de verdad. Te empiezas a desesperar porque no entiendes esta novela. Es muy, muy difícil. Dice que es la novela futurista. Pero bueno, habría que trabajar en la lectura. Por ejemplo, decía Carlos Gamerro, un escritor argentino, que él no pudo leer el Ulises. Él tuvo que estudiarla. Y esa obra para estudiarla le duró 4 años. Y 4 años más
para que él escriba un libro titulado Una guía para leer el Ulises, que es una parodia de lo que es la Odisea. No es Ulises ahí, sino es Leopold Bloom que se enfrenta a ese mar que toma la forma de, en este caso, de Dublín, de la ciudad. Entonces hay escenas semejantes entre la Odisea con esta obra, el Ulises. ¿Okay? William Faulkner, por ejemplo, va a ser una influencia determinante para Gabriel García Márquez. Por ejemplo, Las palmeras salvajes es una obra espectacular, pero su obra más celebrada es El sonido y la furia. En algunas traducciones vas a encontrar esta novela como El ruido y la furia, pero el título es El sonido y la furia de William Faulkner. Acá también él ha creado un universo literario, Jonathan Pawafa, y ahí están sus personajes, la familia Compson. Sí, para Gabriel García Márquez eran los Buendía, para William Faulkner serán pues los Compson. También hay un tema en este caso de... Perdón. Perdón. Bueno, a veces se obsesionan con uno y interrumpen cuando uno está trabajando, perdona. Y a ver, te decía que para García Márquez serán los Buendía y para William Faulkner será la familia Compson, donde también se da el incesto. Ese es su universo literario, ese es el universo literario. Faulkner va a ser el padre de García Márquez, literariamente hablando, claro está. Por ejemplo, Ernest Hemingway, premio Nobel. Te cuento una anécdota de García Márquez con Hemingway. Hemingway había ganado el premio Nobel y la Academia tiene ya determinado el lugar donde ellos se van a hospedar antes de recibir el premio Nobel, que está en una callecita de aquellas. Entonces García Márquez, justo cuando sabe, ¿no? Escucha de que su héroe, Ernest Hemingway, había llegado a ese hotel, él lo que hace es caminar y de pronto ve a su héroe salir del hotel. Entonces él grita, Hemingway. Él, bueno, en inglés, ¿no? Claro está. Él voltea y lo saluda también. Entonces yo supongo que Hemingway, si es que lo hubiese visto, diría, pues no, mira, alguna vez conocí a un próximo premio Nobel, que fue en este caso García Márquez, porque lo gana en el 82. Recuerda que en Latinoamérica tenemos pocos Nobeles, ¿ah? Y el primer escritor o la primera escritora en traer el premio Nobel para Latinoamérica fue Gabriela Mistral. Gabriela Mistral gana el premio Nobel en 1945, ¿verdad? Bueno, en el 45. Luego, por ejemplo, está la figura del guatemalteco Miguel Ángel Asturias, quien gana el premio Nobel. ¿En qué año? En el 67. ¿Okay? Luego ya viene el premio Nobel de Pablo Neruda. ¿En qué año? En el 71, correcto. Luego se dará el Nobel de García Márquez en el 82. Posteriormente, un mexicano ganará el Nobel. ¿En qué año? En el 90. Y por último, para Latinoamérica, ganará Mario Vargas Llosa. ¿Ok? Eso sí, que bueno, Kafka también. Kafka va a ser determinante para García Márquez. García Márquez todo el tiempo estaba lleno de historias. De hecho, él decía, ¿no? No me importa morirme de hambre con tal de escribir. No me importa si paso hambre, si no tengo relojes ni autos. Yo supongo que habrá dicho eso. Pero lo que él quería era escribir. Y así se la pasaba todo el tiempo leyendo. Estaba lleno de historias. E incluso se había leído todo el libro de Las Mil y una Noches. Lo llenaban. Y entonces no encontraba la forma de cómo escribir su próxima novela hasta que uno de sus amigos, porque él vivía en pensiones, uno de sus amigos lo ve y justo llevaba en las manos un libro amarillo muy corto y le presta y él lo lee. Y ese libro amarillo pues era La Metamorfosis. Y tú sabes que la Metamorfosis inicia: después de un sueño intranquilo, Gregorio Samsa se vio convertido en un gigantesco insecto.
Esa fue la apertura para la novela, para la próxima novela de Gabriel García Márquez. Una novela que a la postre se va a convertir en una de las más estudiadas. Me refiero a Crónica de una muerte anunciada. Porque tú seguramente cuando has leído, dice, ¿no? En Crónica dice, ¿no? Santiago Nazar se había visto caminando entre un túnel de higuerones, pero al despertar se vio bañado de cagada de pájaro. Claro, inicia, ¿no? El día que lo iban a matar, Santiago Nazar soñaba que caminaba por un túnel de higuerones, cuando al despertar se vio bañado de cagada de pájaro. Esas son las primeras líneas de una crónica de una muerte anunciada, que es un novelón. Deberías de leerlo, es corto nada más, ¿no? Casi tiene la misma dimensión, pero ahí tú te darás cuenta que hay una clara influencia de Franz Kafka a García Márquez. Virginia Woolf. Muchos escritores se han muerto sin noveles. Muchísimos, ¿ah? Por ejemplo, Julio Cortázar. Todo el mundo estaba de acuerdo que Julio Cortázar debió ganar el premio Nobel, pero no lo hizo. No lo ganó. Bueno, él tampoco estaba interesado. Decía que él era un escritor que de ningún modo podría estar del lado de la academia. La academia tampoco se lo otorgó, pero en la historia de la literatura solo hubieron 2 personas que rechazaron el premio Nobel. Uno de ellos fue el padre del existencialismo. ¿A quién me refiero? Me refiero a Jean-Paul Sartre en el 64. Y el otro fue Boris Pasternak. Si no me equivoco, fue en 1958. Está bien en ese tema, no recuerdo, ¿ok? Pero Boris Pasternak, quien había escrito una obra interesante titulada El Doctor Zhivago. Claro está que Boris Pasternak, él rechaza el premio Nobel básicamente por presión del gobierno. El caso de Sartre decía, no, pero yo no puedo ser un escritor de la academia. La academia me limitaría. Porque si yo recibo el premio Nobel, todos dirían, el Nobel francés del 64. Se olvidarían de Jean-Paul Sartre. Bueno, hay muchísimo que se ha dicho de Sartre, con respecto a su discípulo Albert Camus. En este caso fue su discípulo y luego empiezan a criticarse, tuvieron como que una rencilla, ataque tras ataque. Y hay algunos libros que absurdamente dicen de que estos problemas surgen porque Albert Camus gana el Nobel antes que su maestro y debido a ello. No, eso no tiene nada que ver, ¿no? Pero bueno. Él básicamente sostiene esos problemas, ¿no? Porque bueno, pues ya con el paso de los años los escritores empiezan a ser críticos de sí mismos, ¿no? Por ejemplo, Vargas Llosa también estuvo como que algo peleado con Julio Ramón Ribeiro. Cuando Ribeiro publica uno de sus libros, Vargas Llosa le escribe una crítica halagándolo y con mucha razón, ¿no? Porque Ribeiro es una de las glorias de la literatura peruana, no solamente de la literatura peruana, sino de la literatura universal, por Dios. Entonces, cuando Vargas Llosa publica La Casa Verde, Ribeiro no le envía una crítica halagándolo, o sea, una carta, ¿no? Como lo hizo Vargas Llosa. Y esto dicen de que enfureció a Vargas Llosa y por eso es que tuvo ciertos problemas con Ribeiro. Así, Vargas Llosa ha sido un escritor, ha sido, porque ya no, ha sido un escritor un poco conflictivo. Por ejemplo, tuvo problemas con García Márquez, ¿no? Una amistad de años que se va a ver interrumpida, se va a ver simplemente se va a acabar por un golpe que Vargas Llosa le va a propinar a él, lo noqueó, ¿no? E incluso los periódicos luego van a mostrar la imagen de García Márquez con el ojo morado. Oye, Virginia Woolf es una de esas escritoras que no gana el premio Nobel.
y lo mereció, como también lo mereció Jorge Luis Borges, en fin. El caso de Marcel Proust, este enorme escritor tampoco no ganó el premio Nobel y que es influencia determinante para Gabriel García Márquez. Entonces, en cuanto a los representantes, los que ya te había citado, Mario Vargas Llosa, una de sus obras, La Casa Verde, esta novela gana el premio Rómulo Gallegos. ¿Y sabes a quién le gana este premio? Le gana el premio a Juan Carlos Onetti, al uruguayo. Y terrible la historia para Onetti, porque luego se presenta otro concurso donde uno de los otros participantes fue Ciro Alegría, y Ciro Alegría también le gana. Terrible la historia para Onetti, pero es un escritor enorme, este uruguayo. Julio Cortázar Rayuela, que te había ya citado, Carlos Fuentes con La muerte de Artemio Cruz, Gabriel García Márquez, El otoño del patriarca. Hace algunos videos te había citado la mejor escena de este libro. Bueno, aunque todo el libro es muy exquisito, muy hermoso. ¿Ok? Entonces, a ver, por aquí. Hablemos de Gabriel José de la Concordia García Márquez, su nombre completo. La literatura para Gabriel García Márquez surge desde muy pequeño. Cierto día iba caminando así algo distraído, era niño apenas, cuando de pronto está a punto de cruzar la pista, y en eso un ciclista se iba acercando, también distraído, y cuando ya estaba a punto del ciclista atropellar al pequeño Gabo, justo pasa un clérigo y le dice: ¡Ey, cuidado!, le dice. Y esto hace reaccionar a Gabo. Él esquiva, cae, sí, pero evita pues, ¿no? La colisión, ¿no? El golpe. Entonces cuando él se incorpora, se pone de pie, el sacerdote se acerca y le dice: date cuenta, esa palabra te ha salvado, la palabra tiene poder. Esto definitivamente va a calar en la vida de García Márquez, porque él tenía a un abuelo, un coronel retirado, que había luchado en esa guerra de los 1000 días que se había dado en Colombia y que trajo más de 10.000 muertos, terrible. Este abuelo, el abuelo de García Márquez, le contaba historias, lo trataba como si él fuera un hombre ya de años, ya mayor y todo ello. Es así que era tanta las historias que le contaba el abuelo, que García Márquez estaba como que enloquecido, no sabía ya dónde expresarse. Entonces lo que él hace es empieza a pintar las paredes de su casa. Y como García Márquez básicamente vivía en una casa que estaba regido por mujeres, el único varón era el abuelo, él empezó a pintar y las mujeres empezaron a quejar. La esposa del coronel le dice: oye, mira, el niño está garabateando las paredes, por favor, corrígelo, le dice. Entonces lo que hace el abuelo es pintar nuevamente toda la casa y deja una pared en blanco y le dice a las mujeres: esta pared es para que el niño pinte. Y así, ¿no? Va generando. Y es que para García Márquez la literatura, el cuento, surge desde lo más simple, ¿ah? Por ejemplo, él vivía en España, un sábado cualquiera, casi la hora crepuscular, y él estaba leyendo, cuando de pronto la bombilla de su sala se apaga. Pero tú sabes que en España es mucho más fácil solucionar estos problemas. Es así que él levanta el teléfono, hace una llamada, y bueno, llama a un lampista, y viene y empieza a arreglar esa bombilla, ¿no? Que es un foco para nosotros. Y García Márquez observaba este trabajo, ahí sentado desde su sillón, le dice: oye, ¿cómo es esto de la luz?, le dice. Y el lampista le dice: bueno, la luz es como el agua. Él lo detiene y le dice: ya no me digas más. Se va a su habitación, jala su silla y empieza a escribir lo siguiente. Había llegado ya la Navidad y Toto, de 9 años, con su hermano Joel, de 7 años, se acercan donde su padre y le dicen: papá, por favor, cómpranos un bote con remos. Y el padre, que le gustaba engreír a los niños, le dice: bueno, hijo, yo le voy a comprar un bote con remos, pero cuando viajemos a Cartagena, no antes. No, nosotros queremos que nos compres el bote con remos, por favor, te lo suplicamos. Ya, ustedes quieren que les compre el bote con remos, entonces, pues, saquen el primer puesto en el colegio.
y le dicen, ya, está bien. La madre estaba muy preocupada porque la situación no estaba para pagar deuda de apuesta. Y los niños, que todo el tiempo eran estudiantes regulares bajos, ese año se esforzaron y empezaron a estudiar. Se matricularon en Pitágoras y empezaron a estudiar y consiguieron el primer puesto. ¿Está bien? Eso sí, que al padre no le quedó otra cosa más que comprar el bote con remos. Y compró el bote con remos. Ellos vivían en Madrid, lo dejó en el garaje, ellos vivían en el quinto piso y no había forma de cómo subirlo, en el ascensor no entraba. Los niños estaban muy contentos por su bote con remos así plateado y todo ello. Entonces, cuando los padres salen, porque ellos salían todos los miércoles al cine, los niños llaman a sus compañeritos y con una cantidad de niños logran subir el bote con remas por las escaleras a un cuarto de servicio. Estando ahí, ya los padres aparecen y se quedan sorprendidos porque ya el bote no estaba en el garaje, sino estaba en el cuarto de servicio. Y los niños estaban muy contentos ahí, saltando de alegría alrededor de su bote con remos. Y le decían, ay, ¿y cómo lo subió? Le piden una explicación, los niños responden. Lo cierto es que llegó el siguiente miércoles y los padres le dicen, pues, hijo, ¿qué les parece si nos vamos al cine? Y yo le dicen, no, papá, por favor, vayan ustedes nomás. Pero todos vamos, le dicen. No, vayan ustedes nomás. Bueno, los padres se van, los niños vigilan cómo los padres se van alejando del edificio y cuando ya no se veía la silueta de los padres, los niños cierran puertas, ventanas, todo y le tapan las rendijas. En eso Joel se acerca a una lámpara, rompe la bombilla y empieza a caer la luz y la luz empieza a empozar en todo el departamento. Llega un momento ya que el bote estaba flotando en la luz porque ya tenía como 2 palmos que había incrementado el nivel de la luz y los niños empiezan a nadar, empiezan a navegar por esas islas que se hallaban en su departamento, recorrieron y navegaron por todo el ambiente de ese departamento. Es así que ese día se lo pasaron de lo lindo los niños, Joel y Toto. Entonces cuando el padre estaba a punto de llegar, Joel y Toto están así un poco precavidos, ¿no? Le dicen, oye, pues rema, vamos a ver si nuestro padre llega. Y empiezan a remar, cuando de pronto pues ellos ven que ya los padres se están acercando. Entonces ellos reman rápidamente hacia el cuarto de servicio para dejar el bote en el mismo lugar, perdón. Es así que cuando ya está en el cuarto de servicio, uno de ellos nada hacia la bañera, saca el tapón de la bañera y por ahí hacen verter toda la luz que se había posado en el departamento. Entonces, cuando los padres llegaron, los niños estaban dormidos. Los padres estaban sumamente inquietos porque eso no pasa con un niño de 9 años y de 7 años. Lo cierto es que así se divertían todos los miércoles. Llega un momento ya que el niño pues le dice al padre, ¿no? Papá, me gustaría que nos compres un traje de buzo, una bombilla con aire, por favor. Ah, ya, ¿ustedes quieren eso? Entonces saquen pues, no sé, una mención honrosa o algún honor en el colegio, le dice. Ya, está bien, papá, es una promesa. Y justo termina el semestre y los niños habían sacado el primer puesto. Ya la madre estaba sumamente colérica, ¿ya? Porque le dice, mira, estos niños que con tal de que le compres cosas son capaces de conseguirse hasta la silla del profesor. No puedes estar comprando esas cosas. Pero ya los niños tenían su brújula, tenían su caña de pescar, ahora ya tenían su traje de buzo y su bombilla, ¿no? De aire y todo ello. Lo cierto es que los niños, pues, como todos los miércoles, se la pasaban de lo lindo. Es así que los niños, pues, le hacen una petición al padre, porque ellos sacaron una mención, un reconocimiento por el director frente a todo el colegio. Entonces el padre le dice, hijos, ¿y ahora qué? ¿Y ahora qué desean? Entonces ellos le dicen, papá, solamente queremos invitar a nuestros amigos del salón a una fiesta. El día que tú te vayas con mi madre al cine. Entonces el padre le dice, mira, ¿te das cuenta, mujer? Los niños están madurando. Ah, bueno, eso espero, porque ya tanto hemos gastado, dice. ¿Te das cuenta? Es así, que los niños se reúnen, la mujer se va con el esposo y ya había pasado horas
Cada vez que ellos rompían la bombilla, siempre tenían una bombilla de repuesto para que la luz deje de correr y así, pues, ¿no? Se diviertan de lo lindo. Pero había pasado tanto que ya los transeúntes, los choferes de los buses estaban sorprendidos porque veían cómo por los balcones empezaba a caer una cascada de luz y que se iba vertiendo por toda la calle, esos arroyos se habían encauzado y todo ello. En el departamento los pececitos de colores de la madre empezaron a nadar en la luz, eran los que estaban vivos ahí, vivos, nadaban, saltaban y todo ello. El televisor del padre empezaba a flotar, el sillón, el sofá, etcétera, etcétera. Los mismos niños que no habían en este caso colocado la bombilla para que deje de caer la luz, estaban ahí flotando, ayudándose mutuamente de alguna manera. Es así que uno de los vecinos llama a emergencias y los bomberos rápidamente aparecen y empiezan a correr, tienen que tumbar la puerta, pero cuando tumban la puerta se dan cuenta que todos los niños estaban ahogados. Y así surge un cuento para García Márquez, porque porque un lampista le dijo que la luz es como el agua. Este cuento aparece en su libro 12 cuentos peregrinos, que es una joya de la literatura que deberías de leer, ¿no? 12 cuentos peregrinos. García Márquez, él tenía una visión de la literatura. Él quería escribir solamente para que las personas se amasen cada día más. Él odiaba la fama. Era un tipo que no tuvo muchas entrevistas porque simplemente se ruborizaba, no podía. Él decía, ¿no? Hubiese cambiado tanto de ser tan famoso. La fama nunca la quise, siempre quise escribir solamente para que la gente disfrute. Y hace referencia a una anécdota, porque le preguntan, ¿no? De no haber sido escritor, ¿qué te hubiese gustado ser? Le dicen a Gabo. Entonces Gabo empieza a contar lo siguiente. Caminaba por Zúrich. Empieza una lluvia torrencial y él tiene en este caso que salvaguardarse, ponerse a salvo. Y es así que empuja el primer local comercial, entra y se da cuenta que había entrado a un bar. Y cuando él entra, se sorprende porque se da cuenta de que solamente en ese bar habían parejas de enamorados que se tomaban de la mano así, tiernamente y se miraban fijamente. En la esquina de ese bar había un pianista que tocaba una melodía hermosa a quien no se le veía el rostro. Pero los enamorados simplemente se miraban fijamente y cada vez se amaban más. Entonces García Márquez dice, de no haber sido escritor me hubiese gustado ser ese pianista en Zúrich. Tocar para que la gente se ame y que nadie me conozca. Así un poco justifica esa aversión hacia las cámaras. García Márquez, que lamentablemente cuando falleció un jueves 17 de abril, jueves santo, simplemente conmocionó a la humanidad, de verdad, conmocionó a la humanidad, porque el latinoamericano más brillante de todos los tiempos había fallecido. Entonces, yo creo que él murió un jueves santo porque tienes mucho de divino. No hubo oportunidad para decirle, oye, gracias por los 100 años de soledad, por un amor en los tiempos del cólera, por un coronel que no tiene quien le escriba, por un otoño del patriarca. Te recordarán tus putas que siguen siendo tristes. Bueno, eso en alusión a su libro Memorias de mis putas tristes, ¿ok? Bueno, lo que yo hice fue al día siguiente, hice lo obvio, ¿no? Que fue comprar todos los diarios posibles. Y bueno, los diarios obviamente no podían ser ajenos a García Márquez y empezaron a publicar esto, ¿no? Macondo está de luto. Aquí, Macondo está de luto y la figura de Gabo la figura de Gabo con 100 años de soledad, una de las primeras ediciones. Triste, ¿no? Acá, por ejemplo, Gabo, y seguramente esta imagen lo habrás visto acompañado de una frase que dice: lo único que me duele de morir es que no sea de amor.
Qué hermosa frase, realmente. Él ya presentaba, había algunos síntomas, había contraído cáncer linfático, ¿no? Le había dado cáncer linfático, perdón, y cuando ya creía que este cáncer había sido vencido, lamentablemente recrudece y de eso muere. Pero antes de morir, él había escrito una carta de despedida, donde se despide de todos sus lectores, que son básicamente frases que él envía mediante internet, y para que los lectores simplemente gusten, ¿no?, de su literatura. Por ejemplo, una de esas frases dice: no esperes más, hazlo hoy. La vida no le está asegurada a nadie, joven o viejo. Puede ser esta la última vez que veas a los seres que amas. Por eso no esperes más, hazlo hoy. Dile que la amas, que la quieres, que la necesitas, que la perdonas, y todas las palabras de amor que conozcas. O también, por ejemplo, otra frase que dice, dile que la quieres y no asumas tontamente que ella lo sabe. Cuán equivocado está el hombre cuando dice, cuán equivocado está el hombre al decir que deja de enamorarse cuando envejece, cuando en realidad envejece cuando deja de enamorarse. Otra frase muy hermosa de García Márquez. Otra dice, ¿no? Cuando me metas en esa maleta vieja y me olvides, infelizmente me estaré muriendo. Y así, ¿no? Una serie de frases de García Márquez. Recuerdo también otra: no dejes de reír, porque no sabes cuándo alguien se podría enamorar de tu sonrisa. Recuerdo una frase de su novela Del amor y otros demonios, que dice, y así retomaron una amistad que se pareció tanto al amor. Otra dice, por ejemplo, el hombre quiere vivir en la cima de la montaña sin saber que la verdadera felicidad está en la forma de subir la escarpada. Es una frase muy bella. Acá, por ejemplo, es la última visita de Gabriel García Márquez a su pueblo natal, Aracataca, donde fue homenajeado. Acá, por ejemplo, aparece García Márquez con Mario Vargas Llosa, porque García Márquez una vez vino al Perú y dio una ponencia en la en la Universidad de Ingeniería. Ahí dio una ponencia, una conversación con Vargas Llosa. Ahí Vargas Llosa le dice, ¿por qué el tema de la soledad en tus libros? Porque no conozco ninguna persona que no haya padecido de la soledad, dice Gabo, ¿no? Esas conversaciones están en internet, puedes buscarla. Acá, por ejemplo, su trato con el cine. Gabo también escribió guiones de cine. Lamentablemente sus obras no han sido muy bien trabajadas en el cine. Por ejemplo, me destruyeron El coronel no tiene quien le escriba, porque cuando yo lo leí de verdad quedé encantado. Hasta creí que era su mejor novela. Y muchos creen que es su mejor novela. Pero lamentablemente el cine no lo adaptó bien e hicieron cualquier cosa. Sus personajes de verdad me hicieron renegar como nunca. Esa última frase donde la mujer lo increpa y sacude al coronel con fiereza y le dice, mientras tanto, ¿qué comemos? Y García Márquez dice, no, el coronel necesitó sus 75 años, minuto a minuto, para llegar a ese momento. Se sintió lúcido, invencible, en el momento de contestar mierda. Esa última frase que a mí me encantó y me dejó así, ¡ay, Dios mío, qué poeta, Dios mío, San Gabo, gracias a Dios, te he encontrado! Fue destruida con esa adaptación precaria. Ahora, Memorias de mis putas tristes también ha sido llevada al cine. Y ahora Netflix, en este caso, ha anunciado que se va a dar una serie de 100 años de soledad. Y Gabriel García Márquez dijo que 100 años de soledad es una novela que no podría ser llevada a una pantalla, por los personajes, por cómo son. Es que en realidad cuando uno lee la novela, imagina sus personajes. Imagina cómo es el coronel Aureliano Buendía, cómo es José Arcadio, cómo es Amaranta, cómo es Remedios la Bella, cómo es José Arcadio II, cómo es Aureliano II, cómo es Aureliano Babilonia, cómo es Amaranta Úrsula, Amaranta. Uno imagina, le da un rostro, pero ya cuando aparecen en el cine esos rostros ya tienen forma y te distorsionan esa imagen que tú amas. Y bueno, acá pues, ¿no? una línea de tiempo de lo que es Gabriel García Márquez,
en cuanto a la publicación de sus obras, de su vida, ahí en su estudio, Gabriel García Márquez. Y de verdad, fue muy triste eso, ¿no? Acá con su gran amigo, por ejemplo, Plinio Apuleyo, y acá, pues, ¿no? El boom latinoamericano, o algunos de ellos, ¿no? Está Donoso, Vargas Llosa y Gabo, con sus respectivas esposas, ¿no? Está Mercedes Barcha, Patricia Llosa, y bueno, la esposa también de José Donoso. Acá, por ejemplo, esta es la imagen cuando Vargas Llosa golpea a Gabriel García Márquez, se le nota el ojo morado. Y fue absurdo, ¿no? Nadie habló acerca de ello también. Bueno, García Márquez se llevó en este caso la verdadera razón del por qué por qué Vargas Llosa le dio el golpe. Y aquí, por ejemplo, ¿no? Un poco más de la vida de Gabo. Acá, por ejemplo, algunas imágenes. Acá con su famoso traje, ¿no? Recibiendo el Nobel. Acá, por ejemplo, saludando al camarógrafo. Acá, por ejemplo, esta es la portada de su libro Vivir para contarla, que va a ser tomado, porque Vivir para contarla es una obra netamente un poco autobiográfica de García Márquez. Te había dicho que, por ejemplo, García Márquez muere un jueves Santo. Entonces, uno creía que el diario El Comercio le iba a dedicar el suplemento a García Márquez, pero ya la edición ya el suplemento del Dominical ya estaba elaborado en el periódico, entonces los fans, los seguidores de García Márquez tuvieron que esperar hasta la siguiente semana, y es ahí ya donde le sacó el suplemento dedicado exclusivamente a García Márquez. Y valió la pena, ¿sabes por qué? Porque aquí se da información de que García Márquez había dejado una novela inconclusa. Esa novela inconclusa, que tenía un 70% de corrección, llevaba como título En agosto nos vemos. Y que, por ejemplo, el año pasado Mercedes Barcha entregó también una serie de cuentos que García Márquez había guardado, y Mercedes Barcha lo ha entregado a las autoridades o a un periódico, creo, para que, bueno, sean publicados. Ojalá que se publiquen, ¿no? Sería bueno leer un poco más de Gabriel García Márquez, un genio de la literatura. Y bueno, García Márquez, por ejemplo, después de su muerte, El Comercio sí, pues, ¿no? Un suplemento mucho más pequeño que el del Dominical. Y acá, por ejemplo, ¿no? La figura de Gabo. Acá algunas de sus visitas, su funeral, la figura de García Márquez. Y acá, bueno, la biblioteca que todos quisieran tener, ¿verdad? Acá, por ejemplo, con Julio Cortázar. Acá, Julio Cortázar, García Márquez, acá recibiendo el premio Nobel, acá con Carlos Fuentes, acá con su gran amigo Fidel Castro. Muchas personas no le perdonan a Gabo que haya sido amigo de Fidel Castro, pero en fin. Y acá nuevamente la foto del famoso boom latinoamericano. Y es que en realidad la figura de García Márquez es enorme, como por ejemplo la de Cortázar también. Cortázar es uno de mis escritores favoritos, junto con Gabriel García Márquez, porque hay ese tono de prosa poética, de esos temas que uno siempre quiere leer. Por ejemplo, ¿no? Uno se pregunta, ¿no? ¿Qué es la vida? ¿Qué es el destino? ¿Qué es eso? ¿No? Y le puede dar un sinfín de explicaciones o de conceptos, y sin embargo no hay la respuesta. Pero Julio Cortázar, por ejemplo, trató de dar ciertas respuestas mediante una prosa poética que te voy a leer, ¿ya? Yo amo leer esta prosa poética. Escucha. Porque te quise y te quiero, aunque estemos destinados a no ser. Por Julio Cortázar. Cuando hablamos de destino, ¿en qué pensamos? ¿Un camino ya asignado? ¿Un camino que elegimos con el paso de la vida? Particularmente no lo sé. Pero en este constante fluir de la vida, hay un día en que el destino, la casualidad, o como quieras llamarlo, te une con alguien muy especial. Esa persona que en el momento menos pensado llega a tu vida, silenciosamente, de puntillas, y con la sonrisa perfecta en el momento perfecto, entra rompiendo esquemas y acabando con los principios que rigen tu vida. Llega poniéndolo todo patas arriba. Ese tipo de persona especial que conoces una vez en la vida.
en donde basta solo una mirada para crear una química especial en el corazón. Sí, hablo de esa persona que entra como una luz para hacerte los días más alegres, para arrancarte una sonrisa sin esperarlo, de esa persona que llega y te abraza por detrás y te sale esa sonrisa de tonta. Sí, esa persona a la que empiezas a querer porque se lo gana con sus actos cada minuto que pasa. Antes de conocerla, crees que eres feliz, pero es cuando llega que comprendes lo que es tocar el puto cielo con la punta de los dedos. Te sientes tan especial que ni siquiera necesitas motivos para amarla. Solo la amas y ya. Y quieres vivir una vida entera con ella. Y es justo en ese momento en que esa persona te hace creer que el destino existe y el tuyo es estar a su lado. La llegas a amar a tal punto que crees saber con certeza que es el amor de tu vida, que están hechos el uno para el otro. Piensas que pasarán toda su vida juntos, sueñas que no la perderás, juras que la amarás por siempre y te invade la loca idea de envejecer a su lado. Y así recorren juntos una parte del camino. Lo comparten, pero de pronto la realidad te golpea, nuevamente te sorprende, pero ahora como despertar con un balde de agua fría. Así del mismo modo que llegó esa persona, del mismo modo se va. Ahora ese mismo destino los separa, el camino se bifurca, se divide en dos. Es así como la vida a veces une a dos personas y después las separa. Es así que un día despiertas y te das cuenta que el destino es un cabrón, que esa persona que un día puso a tu lado ya no estará más allí, que sus vidas toman un camino diferente y que quizá nunca se volverán a encontrar, que los sueños y los anhelos ya no tienen futuro y que esa mirada de la que te enamoraste en realidad no estaba destinada para ti, que las promesas del para siempre se rompen, se parten en mil pedazos de la peor manera. A veces el destino se dedica a jugar con nosotros, como si todo lo que necesitamos para ser felices es lo único que no podemos tener. Nos maneja a su antojo, nos permite conocer el amor y Él mismo se encarga de quitarlo de nuestra vida. No lo culpo, ni le reprocho nada. Quizás somos nosotros que a pesar de luchar por lo que amamos, las circunstancias no están a favor. Porque quizás sí estábamos hechos el uno para el otro, pero no estábamos destinados a estar juntos, sino a ser una lección más en nuestras vidas. Tal vez para algunos la vida se trate de eso. Así que si no pueden tener un futuro juntos, si están destinados a no ser, haz que al menos sea lo mejor de tu pasado. Termina Julio Cortázar. Evidentemente es una prosa poética muy hermosa. Y él es ese otro gran escritor y de esos temas o de ese tipo lo vas a encontrar en sus libros, ¿no? Por ejemplo en Rayuela, o también por ejemplo Modelo para Amar o Bestiario, o en sus cuentos también, ¿no? Que es un carácter fantástico. Recuerdo por ejemplo una historieta, un cómic que Cortázar publicó titulado Fantomas y los vampiros multinacionales, un enorme poema de Julio Cortázar. Y no quería dejar de lado esa prosa poética, ¿ok? Pero García Márquez también en sus libros lo que hace es enseñarte a vivir. Por ejemplo, él escribió poemas también. Por ejemplo, este poema que te quiero leer para que comprendas. Si no, por favor, presta atención. Lo titula como Mujer exquisita. Si aún no ha pasado el bisturí por tu piel, si no tienes implantes de silicona en alguna parte de tu cuerpo, si los rollitos no te generan trauma, si nunca has sufrido de anorexia o bulimia, si tu estatura no afecta tu desarrollo personal, si cuando vas a la playa prefieres divertirte en el mar y no estar sobre una toalla durante horas o tapada ocultando tu cuerpo, si crees que la fidelidad es posible y la practicas, si sabes cómo se prepara un arroz, si puedes preparar un almuerzo completo con postre, si tu prioridad no es ser rubia como de lugar, si no te levantas a las 4 de la mañana para llegar de primera al gimnasio, si puedes salir con ropa de gimnasia tranquila a la calle un domingo sin una gota de maquillaje en el rostro, estás en vías de extinción. Eres una mujer exquisita. Una mujer exquisita no es aquella que más hombres tiene a sus pies, sino aquella que tiene uno solo que la hace realmente feliz.
Una mujer hermosa no es la más joven, ni la más flaca, ni la que tiene el cutis más terso o el cabello más llamativo. Es aquella que con tan solo una franca y abierta sonrisa, con una simple caricia y un buen consejo puede alegrarte la vida. Una mujer valiosa no es aquella que tiene más títulos ni más cargos académicos. Una mujer exquisita no es la más ardiente, aunque si me preguntan a mí, todas las mujeres son muy ardientes y los que estamos fuera de foco somos los hombres, sino la que vibra al hacer el amor solamente con el hombre que ama. Una mujer interesante no es aquella que se siente halagada al ser admirada por su belleza y elegancia, es aquella mujer firme de carácter que puede decir no. Y un hombre exquisito, es aquel que valora a una mujer así, que se siente orgulloso de tenerla como compañera, que sabe tocarla como un músico virtuosísimo toca su amado instrumento, que lucha a su lado compartiendo todos sus roles, desde lavar platos y tender la ropa hasta devolverle los masajes y cuidados que ella le prodigó antes. La verdad, compañeros hombres, es que las mujeres en eso de ser muy machas nos llevan un gran recorrido, tontos y mil veces tontos cuando valoramos el regalo solamente por la vistosidad de su empaque. Tonto y mil veces tonto el hombre que come mierda en la calle teniendo un exquisito manjar en su casa. Es un poema extraordinario. Entonces, sé una mujer exquisita y también sé un hombre exquisito, ¿ok? A veces tendríamos que aprender, ¿no?, a valorar lo que tenemos, porque ya cuando lo pierdes, ahí es donde vienen los arrepentimientos, ¿no? Por eso debes de decidir correctamente, porque las decisiones a la larga son como cuerdas. Puedes caer como podrías pasar, pero cuando está el poeta, si caes, el poeta te va a extender la mano para que te puedas levantar. Muy bien. Las características de Gabriel García Márquez, por ejemplo, en su literatura hay un experimento formal en cuanto a la estructura de la novela misma, variedad de técnicas narrativas, muestra los escenarios rurales. Por ejemplo, Macondo no es la urbe. Macondo no es la urbe, sino es un pueblito que tiene casas que están construidas de caña brava y que poco a poco va, en este caso, modernizándose, como en Río Hacha, que es donde empieza la obra, citando la aparición de José Arcadio Buendía y Úrsula Iguarán, ¿ok? Uso del realismo mágico que ya te expliqué, empleo de la intertextualidad narrativa. ¿Qué quiere decir esto? Los personajes de Gabriel García Márquez se movilizan no en una novela, sino en varias de sus cuentos o novelas. Por ejemplo, acá en 100 años de soledad, escúchame, acá en 100 años de soledad tenemos, por ejemplo, al personaje de Rebeca Montiel, mira, Rebeca Montiel, pero Rebeca Montiel va a aparecer en un cuento titulado La viuda de Montiel. En ese cuento va a aparecer, ¿no?, este personaje. Claro, ella pues se queda con José Arcadio y ella jura no volver a salir de su casa hasta que la muerte le llegue. Lo cierto es que vive mucho tiempo y ella sigue encerrada. Solamente ve cómo la lluvia cae sobre Macondo, esperando que escampe. ¿Te das cuenta? Y así cada uno de sus personajes están en diversos cuentos. Por ejemplo, La Mamá Grande. Acá en 100 años de soledad también se menciona la Mamá Grande y hay un cuento titulado Los funerales de la Mamá Grande, que es la segunda mujer que vive más tiempo en Macondo. Por ejemplo, luego tenemos sus temas son el mito, la leyenda, los amores desmesurados, la soledad, dentro de la obra de García Márquez. Aborda la problemática social. Nosotros cuando leemos 100 años de soledad nos podemos dar cuenta que hay un tema que es el poder, la explotación, la dictadura, la pobreza. Por ejemplo, la explotación en las fábricas bananeras, ¿ok? Bananeras, en la dictadura, que se da, por ejemplo, acá con la figura de Arcadio. Mira acá. Con Arcadio, él se convierte en un dictador y manda a fusilar a mucha gente. Y Úrsula Iguarán lo va a despreciar, porque él incluso mata a su familia, ¿no? Creo que mata a uno de los 17 aurelianos. ¿Okay? Dentro de la producción de Gabriel García Márquez, en cuanto a las novelas, está La hojarasca, El coronel no tiene quien le escriba.
Hay una anécdota acerca de este libro. ¿Cómo lo escribe Gabriel García Márquez? García Márquez trabajaba como corresponsal del diario El Espectador. Entonces, cuando Rojas Pinilla da el golpe de Estado a Laureado Gómez, él queda varado en París, porque él trabajaba en París como corresponsal del diario. Entonces él esperaba el cheque de la pensión para que pueda alimentarse. Lo cierto es que como Rojas Pinilla había cerrado El Espectador, no había forma. Él vivía en una pensión muy modesta, vivía en el segundo o tercer piso. La dueña de la pensión vivía en el primer piso. Entonces él todos los días tenía que bajar para preguntarle si había llegado algún cheque o algo. Entonces él bajaba y la dueña le decía simplemente que no. Entonces él aprovechó ese tiempo de estar varado en París para escribir El coronel no tiene quien le escriba. Es donde pasó hambre. Bueno, yo no sé hasta qué punto sea esto verdad, pero en internet rueda una anécdota que le pasó a García Márquez, que por esta etapa, como no tenía para comer porque no le llegaba el cheque de la pensión, García Márquez tuvo que mendigar. Claro, él se iba al subterráneo y ahí se detenía el tren y él se acercaba y le decía: señor, disculpe que lo moleste, yo no soy un mendigo, soy un periodista que ha quedado varado y hace 2 días que no he comido. Entonces uno de esos tipos que bajó saca algunas monedas y le dice: al merdé, o sea, mandándolo al diablo, ¿no? Ya tú me entiendes. Y muchas de esas monedas que tiró, algunas cayeron en la alcantarilla y él se apresuró, pues, ¿no?, para recogerlas porque no había comido. Yo supongo que ese tipo que le lanzó esas monedas, de ser cierto, habrá pensado después: le lancé unas monedas a un premio Nobel, a un genio. Pero bueno, es una anécdota, ¿no? No sé hasta qué punto puede ser cierto. Y también pasa algo con su hijo Rodrigo García Barcha. Sucede que él estudiaba cine en Inglaterra, si no me equivoco. Entonces, justo el profesor estaba tratando el libro El coronel no tiene quien le escriba, cuyo tema relacionado era la semiótica. Y pretendía, y lo que se buscaba era que le den un significado al gallo, porque esa es la esperanza del coronel. ¿Ok? Los que han leído el libro me van a entender. Y los demás también, no te preocupes, te voy a explicar. ¿Ok? Es así que el profesor explica, ¿no? Y le dice: ¿saben qué, muchachos? Ustedes van a presentar una monografía. Dentro de ese trabajo van a explicar qué significado tiene el gallo. El gallo en la novela siempre está atado a una cama. Entonces llega el día de la presentación y habían explicaciones como, por ejemplo, que el gallo atado a la pata de la cama significaba una Latinoamérica que estaba atado a la dictadura. O, por ejemplo, otros trabajos decían que el gallo era una especie de religión para el coronel, para que él pueda sobrevivir un día más. ¿Y qué es lo que había hecho Rodrigo? Él llama a su papá y le dice: papá, por favor, dime qué significado tiene el gallo. Y García Márquez le dice a su hijo: oye, es un gallo nada más, dile que no jode el profesor, le dice. Es así que él escribe eso y el profesor pues va revisando los trabajos y se topa con el trabajo de Rodrigo y le dice: oiga, ¿qué es esto?, le dice. Le dice: es mi trabajo, señor. He llamado al autor y él me ha dicho que ese gallo no tiene ningún significado, que simplemente es un gallo atado a la pata de la cama. Y el profesor reacciona y le dice: y todavía dices que tú has llamado al autor. Fue en ese momento que Rodrigo García Barcha tuvo que decir lo que no quería. Y le dijo: entonces, ¿qué de malo tiene que yo le hable a mi papá? El profesor, después de esas palabras, fue a preguntar, a investigar quién era ese estudiante y efectivamente se dio cuenta que ese estudiante llamado Rodrigo García Barcha era hijo del Nobel del 82. Una sutileza, ¿no?, del hijo de García Márquez. Hablábamos, por ejemplo, de sus novelas: La hojarasca, El coronel no tiene quien le escriba, La mala hora. Acá habla de los pasquines, El otoño del patriarca, que es una genialidad, poesía tremenda, Crónica de una muerte anunciada, que ya te he mencionado.
El amor en los tiempos del cólera. Hay tiempo para ello, ¿verdad? ¿Tenemos tiempo para el amor en los tiempos del cólera? 20 minutos. Para terminar la clase. Ya. Solo 20 a media hora, ¿puede ser? Ya listo. El amor en los tiempos del cólera. Era una tarde de aquellas. El doctor Juvenal Urbino estaba en su despacho, dentro de su casa, arreglando algunas cosas. Estaba arreglando el tablero de ajedrez que había compartido con ese amigo que se había ido a la guerra y que ya no volvería a ver porque murió. Algo de nostalgia dentro de él. Cuando de pronto escucha unos gorjeos, se sorprende, sale al patio, se va al patio y se da cuenta que su lorito, que era políglota, había escapado de su jaula y que se había posado en la copa del árbol que había dentro de la casa. Entonces él, como quería mucho ese lorito, jala la escalera, la apoya entre las ramas y va trepando para capturar a su lorito. Pero cuando va subiendo, resbala, cae y muere. La tragedia se había dado en esa casa. Llega la esposa, empieza a llorar, grita, llora, se desespera, porque no entendía cómo la felicidad le era esquiva. Ya se sentía cómoda, ya había comprendido el significado del amor, de la felicidad, o eso creía al menos, y le llega la muerte al esposo. Los funerales se dan y ella lloraba inconsolablemente. Habían enterrado al esposo, las visitas empezaron a irse, se despedían. Ella estaba en un lago, párate para que me acompañes con la cámara. Ella estaba en un lago, párate pues, a ver, escúchame. Había jalado una silla, se había sentado y se había puesto a llorar. Y ya la gente solamente pasaba y le decía, nos vemos. Y se iba. Y cuando se va el último, dejan la puerta entreabierta. Y ella lloraba intensamente. Cuando de pronto aparece un hombre, empuja la puerta. Ella no siente sus pasos hasta que ella está muy cerca. Levanta la mirada, se quita el sombrero y le dice, amor y fidelidad te prometo para toda la vida. Un hombre de 51 años, 7 meses, 3 días, con sus noches. Algo así. Ella obviamente está incrédula, está indignada, porque apenas había enterrado a su esposo y ya un hombre le estaba profesando amor eterno a los 51 años. Ella se indigna, grita y lo empuja y le dice lárgate y le cierra la puerta con ferocidad. Luego vuelve al lugar donde estaba sentada, llora y en un momento dado seca sus lágrimas y dice, Juvenal Urbino, hasta acá con tu historia. García Márquez empieza a contar lo siguiente. Era una mañana cualquiera. Florentino Ariza, hijo de un telegrafista que trabajaba en la agencia de correos, tenía 14 años, había soñado algo que no podía recordar, pero que lo hacía inmensamente feliz. Así que decide levantarse y caminar por las calles de ese pueblo colombiano. Simplemente va y camina por todos lados. A las 10 de la mañana pasa por la catedral. La misa de gallo había terminado. Es así que él está caminando cuando de pronto ve que entre la muchedumbre hay una mujer alta de la clase aristocrática que tomaba de la mano a una joven también de 14 años, una joven que explotaba de bella, que tenía unos cabellos que parecían las olas del mar, de una tez tan suave que sin tocarla la pudo sentir, una sonrisa que solamente la paz de la vida podría haber construido. Él queda enamorado. Es así que él va siguiendo a estas dos personas que caminaban por el pueblo. Y él iba espiando ahí. Llegó a escuchar que su nombre era Fermina Daza. Es así que Florentino Ariza llega a su casa y empieza a escribir algunos versos, porque le encantaba la poesía. Al día siguiente hace lo mismo. Sale de su casa a caminar. Va buscando a esa joven porque sabía que se la iba a encontrar una vez más en la calle. Camina por todos lados y efectivamente la encuentra. La encuentra en el mercado. Pero ese día había llevado una
una hoja, un cuaderno de notas, donde apunta la hora y el lugar donde la vio. La va siguiendo y va disfrutando esa naturaleza, esa altivez para caminar. Lo cierto es que al día siguiente hace lo mismo. Sale porque sabía que se la iba a encontrar en algún lugar y efectivamente la encuentra. Y antes de que él la encuentre, él trata de cruzarse para que ella lo vea. Y eso es lo que hace todos los días. Fue tantas veces que la siguió que ya sabía por dónde caminaba a tal hora e incluso supo dónde vivía. Fermina Daza vivía frente a un parque. Justo frente a su casa había un ébano enorme que dejaba caer una sombra muy acogedora. Lo cierto es que Florentino Ariza por las mañanas se cruzaba en el camino de Fermina Daza una y otra vez para que ella lo vea, y por las tardes él iba al parque y se sentaba debajo de ese árbol. Porque por las tardes Fermina Daza con su tía Escolástica sacaban un par de sillas y se sentaban a remendar. Y así era todos los días. Llega un momento que Florentino Ariza por la noche lleva un violín y empieza a tocar. Y Fermina Daza entre sueños empieza a escuchar esa melodía que provenía del violín que manejaba Florentino Ariza, y ella deliraba, imaginaba, se veía en un túnel donde las flores caían y el amor florecía. Lo cierto es que llega un punto donde Fermina Daza ya no puede ni dormir, se revuelca todo el tiempo porque quería que llegara el otro día para que pueda ver a ese muchacho que esté cruzando la calle o sentado debajo de ese árbol, de ese sauce, donde leía poemas de amor. Es así que cierto día la tía Escolástica con Fermina Daza están ahí sentadas fuera de su casa, remendando como lo hacían todos los días, cuando de pronto la tía Escolástica se levanta y entra a la casa. Florentino Ariza, que estaba sentado, se da cuenta, se da valor, se levanta, cruza la calle, se acerca y saca una carta y le dice: ¿te casas conmigo? Ella, que no había levantado la mirada, recibe la carta y le dice: cuando cambies de lugar te voy a contestar. En ese momento Florentino Ariza pudo declamar todos los poemas de amor, esos 100 poemas de amor que leía y releía todos los días. Él cruza y se va más que contento, sale la tía Escolástica y nada había pasado. Así pasaron algunas semanas cuando de pronto la tía Escolástica nuevamente entra a su casa y Fermina Daza se levanta y cambia de lugar. No sabes cómo se sintió Florentino Ariza en ese momento, ¿eh? El corazón le explotaba de la emoción. Cruzó y Fermina Daza sacó una carta y le dijo: me voy a casar contigo siempre y cuando no me des a comer berenjenas. A partir de ese momento, ambos se escribieron como nunca. Carta tras carta, iban y venían. Ellos se amaban. Florentino Ariza había tomado algunos cuadernos de notas de su padre, del diario de su padre, y las tomaba y las hacía parte de esas cartas que Fermina Daza empezó a amar. Empezaron a mandarse regalos. Fermina Daza cortó un mechón de su cabello, lo ató y se lo regaló a Florentino Ariza. Florentino Ariza le envió una cajita de bombones y que Fermina Daza no quiso comer porque sabe que los bombones del amor no se pueden comer, solamente se guardan y se aprecian para sentir el amor que los rodea. Es así que ellos ya estaban muy enamorados. Cierto día Fermina Daza estaba en su clase de literatura cuando de pronto, la clase estaba aburrida. Ella estudiaba en un colegio de monjas. Entonces ella decide sacarlo a la cuartilla y empezar a escribir. Cuando de pronto la maestra se da cuenta, entonces se acerca sigilosamente al sitio de Fermina Daza, coge la regla y golpea la mesa. Ella obviamente se asusta y retrocede. Saca la carta, mueve las cosas y saca la carta y la lee. Entonces da aviso a su padre. Cuando se entera el padre está furioso. Allá anda a la habitación de Fermina Daza y va buscando por todos los lados. Y se encuentra con todas esas cartas que tenían como remitente a Florentino Ariza.
Conocían a ese trabajador, hijo de un telegrafista, pobre. Él está furioso. Rápidamente se va a su habitación, se pone su saco y coge su arma y se lo coloca en la cintura y se abrocha el saco para que no se pueda ver. Entonces él camina, llega a la agencia de correo y grita: ¿quién es Florentino Ariza? Ese joven que estaba trabajando se levanta, no se asusta, se pone frente al señor, frente al padre de Fermina Daza y le dice: yo soy señor, ¿en qué le puedo ayudar? Este se desabotona el saco y le muestra el arma y le dice: quiero que dejes a mi hija en paz. Entonces Florentino Ariza levanta el pecho y dice: no hay más honor que morir por amor. Esto enfurece al padre de Fermina Daza y le dice: ¡hijo de puta!, le dice. Y él está quieto, no se inmuta ante tales palabras, pero el padre de Fermina Daza no sabe qué hacer. Evidentemente no lo va a matar. Lo que él hace es irse, está preocupado, va y viene por toda la sala, camina por todos lados, cuando ha decidido de pronto que se va a ir del pueblo y se va a llevar a su hija. Y efectivamente se la lleva, para que ellos no se escriban más y se pierda ese amor. Florentino Ariza, él no se va a dar por vencido, va a escribir carta tras cartas, y Fermina Daza también. Se van a amar como no tienes idea. Se aman una y otra vez a través de esas cartas, porque esas cartas tenían poesía, tenían versos que se quedan tatuados en el alma. Y ya llega un punto donde ellos empiezan a hablar de matrimonio, porque Fermina Daza le había prometido a Florentino Ariza que cuando ella cumpla 18 años iba a regresar al pueblo para casarse y que tenían que juntar, ahorrar, porque los días iban a estar difíciles. Ha pasado los años hasta que Fermina Daza ha cumplido sus 18 años, no le ha avisado a Florentino Ariza y decide regresar. Regresa al pueblo, deja sus cosas ahí en la entrada nada más, las deja ahí, saca un poco de dinero y se va al mercado, porque tenía que comprar esos objetos que iban a necesitar para la casa del amor. Empieza a comprar utensilios, jarrones, manteles, cubiertos, negociaba con las comerciantes. Ella nunca lo había hecho porque era una persona adinerada, pero sabía que las cosas iban a estar muy malas a partir de que el padre se enterara, pues, de que se iba a casar con un hombre que él no quería para su hija. Es así que Florentino Ariza ese día, no sabía de la llegada de Fermina Daza, pero sentía ese amor que florece, así como la primera vez. Él simplemente decide caminar por todo el pueblo colombiano como lo hizo años atrás. Él sale a caminar y está caminando por todos lados sin saber, sin imaginar siquiera que está Fermina Daza. Ha llegado al mercado, ha pasado cuando de pronto ve a su diosa coronada comprando, ahí negociando. No sabes cómo su corazón se sentía como el hombre más dichoso de esta tierra. Había caído en la felicidad. Gustavo seguía espiándola, la seguía, la perseguía. Ella, como toda mujer, se siente observada y voltea. Él hace todo lo posible para que no se deje ver, y retrocede. Se había librado de eso. Sigue espiándola cuando de pronto ella voltea y él ya no puede hacer nada más. Están cara a cara. Esas cartas que se escribieron, en lo cual solamente expresaban un amor tan puro, tan sincero, por fin se iba a dar. Florentino Ariza da un paso, pero de pronto el destino los golpea, la realidad, la crudeza. Ella levanta la mano y dice: oh, por Dios, pobre hombre, ¿cómo es posible que yo haya alimentado tanta quimera en mi corazón durante tanto tiempo? Levanta la mano y le dice: no, por favor, todo fue un error. Así como a ti, amigo, ese momento también me recontrarrayé, porque ya sabes uno imagina lo que va a venir. Claro, porque recordé cuando me dejaron, pues eso fue terrible, ¿no? Entonces me molesté también. Pero bueno, tú dirás, ¿qué pasó? Los años habían pasado para ambos. Fermina Daza
se había convertido en una de las mujeres más bellas de ese pueblo colombiano y tal vez de todo Colombia. Florentino Ariza, por el trabajo, se había convertido en uno de los hombres más feos de todo Colombia, como el camarógrafo. ¿Se ve? Es así que cuando Fermina Daza llega a su casa, ella le dice a su criada que le lleve todos esos regalos que ella había guardado, esos regalos que Florentino Ariza le había dado. La criada llega, Florentino Ariza está destrozado en su casa y al ver que esos regalos llegaban a él, tuvo que devolver los que ella le había enviado. El dolor que va a sentir él es tan terrible, es indescriptible, que su madre veía a Florentino llorar tanto, sufrir tanto, que ella poco a poco también se va a ver afectada por ello, porque sufría, porque su hijo lloraba, y lloraba como nunca. Trataba de ayudarlo, de aconsejarlo, pero no podía. Ese amor que él sentía era incurable. Así que hace una promesa. Más allá de ello, jura no casarse con nadie, a excepción que sea Fermina Daza. Los caminos se bifurcan. Pasa poco tiempo y de Francia llega el doctor Juvenal Urbino, un hombre intelectual, pulcro, esbelto, muy, muy guapo, lo describe García Márquez, ¿está bien? Para entonces la prima de Fermina Daza había llegado a su casa a vivir y Fermina Daza se había fracturado el tobillo y tiene que ser asistida por Juvenal Urbino, que era era como una fresa dentro de ese pueblo, todos lo querían devorar, ¿ok? Entonces Juvenal Urbino al ver a Fermina Daza queda sorprendido y empieza a cortejarla. El padre obviamente estaba más que contento que ese hombre corteje a su hija porque es un hombre de la misma clase social, ¿ok? Es así que él le propone matrimonio a Fermina Daza y ella siente que lo ama y lo acepta. En la noche de bodas, el plato de fondo fue, en la fiesta, el plato de fondo fue estofado de berenjenas. Entonces recordó aquellas palabras que le dijo a Florentino Ariza. Ya en la luna de miel, cuando Juvenal Urbino la toma y la hace su mujer, ella sintió ese vacío, ese pequeño espacio que no se puede explicar a pesar de que creas que eres feliz, pero en realidad no lo era. Juvenal Urbino la toma, pero ella no siente ese amor puro, ese amor inocente que se puede sentir a temprana edad, como lo sintió ella. Lo cierto es que ella hace una vida de casados. Mientras tanto, Florentino Ariza, él que sufría, y que esos llantos cada vez eran más terribles, poco a poco él se va a calmar, pero sigue muy dolido. Es así que él sabe que tiene que ser algo trascendente para poder llegar a Fermina Daza. Entonces va y busca al dueño de la embarcación fluvial del Caribe. Era un hombre pobre que se había hecho rico, un hombre de pueblo que se había hecho rico por poner esa compañía de navíos que hacían recorridos turísticos por los ríos de Colombia, así como por ejemplo en Iquitos, ¿sabes? Él va y le dice, por favor, que le dé un puesto de trabajo. Este hombre se lo da, porque empieza a querer a Florentino Ariza, porque es un hombre puro, honesto, que le ofrece cuidados, que siempre tiene la sinceridad en la palma de las manos para todos, para todas. Es así que poco a poco Florentino Ariza va a mostrar, se va a dar a conocer como poeta porque los Urbino promueven un concurso de poesía donde Florentino Ariza participa con otro nombre y cuando sale el ganador todos se quedan sorprendidos porque fue Florentino Ariza y fue Fermina Daza quien entregó el premio. Y no lo podía creer. Ella quería que gane otro, pero no supo que ese poema que se había enviado era de aquel hombre a quien había amado años atrás. Lo cierto es que Florentino Ariza empieza a escribir cartas, e incluso ayudaba a esas parejas de jóvenes que empezaban a enamorarse mediante esas cartas y que lo buscaban a la postre para que Florentino Ariza sea el padrino de ese hijo que habían concebido después de años de amor.
Las mujeres empezaron a enamorarse de él. Se enamoraban. Florentino Ariza tuvo amantes por doquier. Mujeres que engañaban a sus esposos por estar con el poeta, con ese hombre que tenía ya estaba entrado en años, pero que sabía amar. Era como un escultor que empezaba a tallar su obra. Florentino Ariza tenía 40, pero tenía amantes de 20, 23, y la gente morían de amor por él. Pero a él cuando le hablaban de matrimonio, él decía que no podía casarse. Había un juramento detrás de él. Y así tuvo amantes, una cantidad de amantes. Pasaron los años. América, que fue una de sus últimas amantes, se había enamorado. Ella era una mujer adinerada. Florentino Ariza también se hizo dueño de la embarcación fluvial del Caribe. Se hizo millonario. Y las mujeres lo buscaban no por su riqueza, porque muchas mujeres que amaban a Florentino Ariza también tenían dinero, sino lo buscaban por su poesía, por lo que era. Cuando él recoge a América en un carruaje, se entera de que en la casa de los Urbino el doctor había fallecido. Él termina la relación. Esta mujer queda destrozada. Florentino Ariza, con 51 años, va a su casa, viste su mejor traje y se va a la casa de los Urbino. Encuentra la puerta semiabierta, la empuja, ingresa y se da cuenta que Fermina Daza está ahí, con la cabeza agacha, llorando. Al escuchar ella sus pasos, él se acerca, ella levanta la mirada y le dice: amor y fidelidad para toda la vida te prometo. Ella lo bota, se indigna, se seca las lágrimas en un determinado momento y dice: Juvenal Urbino, hasta acá con tu historia. Pasado algunos días, ella envía a la criada para que invite a Florentino Ariza a compartir una taza de té. Florentino Ariza, cuando recibe la noticia por parte de la criada, es el hombre más feliz del mundo. Se pone su mejor traje y va. Y cuando llega, Fermina Daza había ambientado una mesa en el balcón y ahí reían, conversaban, pero esa conversación tan pura, tan natural que se te da cuando conoces al amor de tu vida. Y ellos reían. Estaban conversando de lo más bacán. Y los empleados incluso se veían extrañados porque una mujer que apenas había enterrado a su esposo no se explicaban cómo podría mostrar tanta alegría. Lo cierto es que la hija aparece, la hija de Fermina Daza, empuja la puerta, entra y escucha esas risas y se acerca y ve a su madre con Florentino Ariza. Ella obviamente se muestra un poco disgustada, incómoda, saluda, y esto incomoda a Florentino Ariza, así que él se despide y se va. No pasó mucho tiempo de que se cerró la puerta cuando la hija empezó a increparle a la madre. Le dice: ¿cómo es posible que tú estés invitando a hombres cuando apenas hemos enterrado a mi padre? Ella se enfurece, no la deja terminar, cuando ella estaba dispuesta a dar otra frase. Ella le dice: detente. Y le dice: lárgate. Lárgate. Una vez me cagaron la vida, no me la van a cagar otra vez. Juro por la memoria de mi madre que tú nunca más vas a pisar esta casa. La hija se vio en este caso un poco desconcertada. Le dijo: pero mamá, le dice, no, pero ¿qué? Lárgate, te he dicho. Nunca más vas a pisar esta casa. Y efectivamente la hija nunca más volvió a pisar esa casa. Justo la alerta del cólera se había desatado en todo ese pueblo colombiano y Florentino Ariza invita a Fermina Daza a seguir una ruta por los ríos de Colombia como protección ante esta epidemia del cólera. Ella acepta, suben los turistas que corresponden, y empieza la marcha del navío. Es así que esa tarde ellos fueron inmensamente felices, con cada conversación, con cada palabra, con cada frase. En la cena ni hablar, ellos reían, comían, sentían que por fin la felicidad le correspondía a ellos a sus 51 años y algo más.
Eran enormemente felices. Cuando terminó la cena, Florentino Ariza tuvo que acompañarla a su camarote. Le abrió la puerta, ella entró, se despidió, cruzó el pasillo, abrió la puerta, pero no llegó a su cama. Salió, cruzó nuevamente el pasillo, abrió la puerta de Fermina Daza. No tenía seguro, así que entró. Ella estaba recostada sobre su cama, despierta, y le dijo: ¿qué quieres, Florentino Ariza? Él se acerca, llega donde ella, le acaricia el cabello y le dice: tú sabes lo que quiero. Pero mientras iba deslizando su mano, ella lo detiene y le dice: ya no, por favor, ya olemos a gallinazo. Él le dice: sí, pero hasta los gallinazos se enamoran y hacen el amor. Ya con eso estaba hecha, bueno. Él sigue, ella cede, y esa vez, más allá de que Fermina Daza había ya parido algunos hijos, más allá de que Florentino Ariza haya tenido innumerables amantes, ese día, por primera vez, hicieron el amor. Era como una sensación que solamente las divinidades, las deidades te pueden dar en un momento exacto, en ese corto espacio. Es así que el viaje, el paseo, estaba a punto de terminar. Muchos de los pasajeros ya habían bajado en otros puertos. Entonces Florentino Ariza da la orden de que solamente se abastezcan de alimentos, porque la alerta del cólera aún estaba. Así que le dio la señal nuevamente al capitán para que continúen su viaje. Entonces empieza nuevamente el recorrido, y cuando estaban a punto de terminar, la alerta del cólera aún no había cesado. Así que nuevamente le da la señal Florentino Ariza al capitán para que una vez más empiece el recorrido. Y así estaban una y otra vez hasta que por fin el cólera había cesado. Pero Florentino Ariza levanta la mano y le dice que una vez más iban y venían. Y esto ya aturdía a Fermina Daza, porque en ese navío solamente estaban ellos y los tripulantes que corresponden, ¿no? Que están a cargo del navío. Y estaban a punto de terminar esa vuelta hasta que Florentino Ariza da una vez más la señal, y Fermina Daza dice: ¿y hasta cuándo vamos a estar en este ir y venir del carajo? Florentino Ariza tenía la respuesta: toda la vida. Y con esa frase termina El amor en los tiempos del cólera. Acá algunos de sus libros, por ejemplo, Memorias de mis putas tristes, que es una muy buena novela. Este libro genial, que es El coronel no tiene quien le escriba. Y este es el que te he contado, El amor en los tiempos del cólera, que debes de leerlo. Bueno, no tiene la tapa, ahí, no tiene en este caso El amor en los tiempos del cólera. Ajá. Y bueno, con esa frase termina esa novela. Y ya entonces creo que estás preparado para 100 años de soledad, que es todo este libro, ¿ok? Que es todo este libro. Es un libro al cual le vas a sacar muchas enseñanzas. Te vas a cansar de subrayar porque todo lo que está escrito es muy bueno, ¿ok? Vas a poder ahondar en el pensamiento de José Arcadio Buendía, de Úrsulo Iguarán, de Amaranta, de Aureliano, de José Arcadio, de Arcadio el dictador, de José Arcadio II, Aureliano II, Petra Cotes, Amaranta, Úrsula, y el último Aureliano, que es el que nace con la cola de cerdo. No es tu profesor Luque, por favor, ¿ya? Es el chanchito, ¿ok? Pero bueno, me hubiese gustado contarte 100 años de soledad, pero ya el tiempo nos gana. Ya cuando estemos en clase, ahí te voy a contar, en las clases virtuales, te voy a contar 100 años de soledad, donde cada uno de ellos tiene, en este caso, una historia que vas a descubrir. No se trata de ser spoiler, se trata de incitar a que leas, ¿ok? Hablar de García Márquez, pues, y de cada uno de sus libros nos llevaría clase tras clase. Yo he tratado de sintetizarte todo lo que él ha escrito para que pueda formar parte ya de tu biblioteca. Entonces, hasta aquí esta transmisión. Un saludo desde la academia y te esperamos en las clases virtuales. Ya sabes que soy el profesor Rivas. Hasta la próxima.